Detrás de un caballo fuerte hay horas de esfuerzo y dedicación. El balance perfecto no se alcanza de la noche a la mañana y dependiendo de la actividad, el enfoque y disciplina para lograr el éxito son muy diferentes. En Pelroll lo sabemos y nuestra nueva familia de productos ofrece ingredientes selectos que le darán a tu caballo energía de alta disponibilidad y la condición corporal idónea para alcanzar sus metas. Con Pelroll, juntos por la victoria. Sabemos que tienen hambre de triunfo, de demostrar esa conexión única, que trabajan sin descanso todos los días, de vivir al límite y dejar el alma en suspenso hasta ver la línea de meta. Adrenalina pura en cada galope. Porque su binomio merece la victoria, hemos desarrollado soluciones nutricionales super premium para asegurar el mejor desempeño en cada etapa y para toda disciplina ecuestre. Royal Horse. Cabalga con los expertos. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a nuestro séptimo webinar, parte del ciclo de conferencias de la nutrición equina como pilar de la salud que ADM trae para todos los caballistas y especialistas de caballos. El día de hoy tendremos el tema de la alimentación como factor en la laminitis, impartido por la doctora Alma García Lascurain. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, maestra en Ciencias por la UNAM de la Salud Animal en el área de anestesiología en equinos y doctora en Ciencias de esta casa de estudios en el área de células troncales en caballos con laminitis. Es certificada en el ejercicio profesional de la medicina y zootecnia en equinos por el CONSERVET, diplomada en Administración y Marketing para clínicas y hospitales veterinarios, diplomada en Enfoques y Estrategias para la Enseñanza en la Medicina Veterinaria y diplomada en Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies. Es profesora de Medicina en Equinos a nivel licenciatura y profesora de Anestesiología en Equinos a nivel posgrado en la UNAM. Ha participado como conferencista en diferentes foros de medicina equina y anestesiología. Es un gusto tenerla como ponente, doctora. A nuestros asistentes, por favor aprovechen para mandar sus preguntas para que al final de la sesión las consultemos con la doctora. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Doctora, creo que tiene su micrófono apagado. Listo. Muchas gracias, Fer, por la presentación y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. La verdad es que es un gusto poder estar aquí con ustedes y muchas gracias a Royal Horse por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado y poder hablar sobre este tema que es tan importante y del que muchas veces no se habla tan a profundidad. Y entonces, pues vamos a empezar con la importancia de la dieta en la prevención y el manejo de la laminitis en equinos. Ay, creo que no está cambiando ahí. No, no podemos ver el cambio, doctora. Ya. Listo. Bueno, en realidad existe poca información y pocos estudios científicos relacionados al manejo de la dieta en caballos con laminitis. La mayoría de los que existen están enfocados a otros países y realmente en México no tenemos estudios tan específicos en caballos con laminitis, ya sea aguda o crónica. La mayoría de los estudios que se han hecho en laminitis, que han sido por cientos de años y cientos de investigadores los que estudian la laminitis, son relacionados a la fisiopatología y al tratamiento de esta enfermedad, pero pocas personas hablan sobre el manejo nutricional en estos pacientes. Es muy importante, sabemos que la mayor parte de la alimentación de los caballos esté basada en forraje, que sea a base de heno, de alfalfa, de paja o de pasto.
Estos alimentos pues contienen los carbohidratos esenciales que necesita un caballo para vivir y para su trabajo. Se recomienda en general que consuman entre 6 y 9 kilos diarios. Claro que esto se va a basar en el tamaño, en el peso del caballo y en el tipo de ejercicio que esté realizando, en qué tanto trabajo esté realizando a la semana, o el equivalente al 1 o 2% de su peso corporal en heno. Sabemos que para la laminitis existen diferentes causas. Siempre hemos mencionado causas inflamatorias, problemas que nos terminan con endotoxemia. Principalmente sabemos que el cólico, sobre todo problemas infartantes, terminan con endotoxemia. Y esta endotoxemia somete a los caballos a que puedan desarrollar laminitis. Problemas como abortos o retenciones placentarias, que de hecho son, creo que, las laminitis más severas que se presentan en los caballos. Problemas como pleuroneumonías, que pueden terminar también con endotoxemia, ponen en predisposición a los caballos a desarrollar laminitis. Enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico equino, enfermedades endocrinas como el Cushing o problemas mecánicos cuando un caballo está apoyando más en un miembro que en el otro, a veces por fracturas, por alguna lesión ortopédica. Sin embargo, la dieta tiene un papel fundamental en el desarrollo de la laminitis y en cómo se debe manejar esta enfermedad en los caballos. El consumo repentino, y que muchas veces es accidental, cuando esos caballos que saben abrir las puertas de su caballeriza y se salen, muchas veces se van pues a la dulcería, a los graneros, les encanta comer grano, y estos alimentos pueden ser ricos en azúcares simples, en almidón o fructanos, que ya sea que vengan del grano o de los pastos, y es uno de los grandes orígenes de la laminitis. Esta enfermedad es bastante común en caballos. En realidad no existen tampoco estudios de incidencia específicos de laminitis, pero los trabajos, muchos de ellos llegan a hablar de incidencia y se menciona que es del 2 al 34%. Sin embargo, mucha de esta incidencia es en hospitales, donde llegan los caballos más enfermos y donde pues van a desarrollar muchas veces laminitis. Algo que me gustó mucho, un dato importante, es que desde el año 350 a.C., Aristóteles ya describía esta enfermedad y la mencionaba como una enfermedad de la cebada. Ya habían relacionado que estos caballos, cuando consumían cebada, terminaban con laminitis. Entonces, es una enfermedad que se ha estudiado por cientos y cientos de años. Y bueno, ya dijimos que tiene diferentes causas, pero nos vamos a enfocar al consumo de los pastos y del grano. El mecanismo exacto por el que se inicia la laminitis aún se desconoce. Es increíble que tantos años de estudio en todo el mundo y realmente no se sabe qué es exactamente lo que dispara esta enfermedad. En cuanto a los pastos o el alimento, se sabe que una gran cantidad de carbohidratos no estructurales que tienen una pobre digestión en intestino delgado y son muy fermentables en el colon, llegan tanto al ciego al colon, producen cambios en la microbiota intestinal y esto aumenta la permeabilidad de las mucosas, haciendo que se empiecen a absorber diferentes sustancias hacia la sangre. Se ha visto que en caballos que tienen mayor riesgo a esta enfermedad y relacionada a la dieta son los que tienen problemas metabólicos o endocrinos, los que tienen un fenotipo insulino resistente, que presentan hiperinsulinemia, los caballos con obesidad, o que aunque no estén obesos, pero tienen cargas importantes de grasa en el dorso del cuello, en los hombros o en la grupa, aunado al factor ambiental, que es el consumo de carbohidratos no estructurales, ya sea de granos o de pastos. ¿Qué estrategias se deben de tomar para reducir el riesgo de laminitis en estos pacientes? Pues primero, identificar cuáles son estos animales de alto riesgo,
para poder manejarlos de forma diferente a los que no tienen este riesgo tan alto. Cambiar la dieta es muy importante en ellos, ejercicio en aquellos animales en los que se pueda, y mucho de este ejercicio está encaminado a bajarlos de peso. Y en algunas ocasiones, como enfermedades metabólicas, podemos dar ciertos medicamentos. ¿Pero qué es la laminitis? Casi siempre en la escuela, al menos sí me acuerdo mucho, a mí me lo enseñaron, que es una inflamación de las láminas del casco. Pero en realidad la laminitis va mucho más allá de esto. Es una enfermedad inflamatoria del tejido laminar del casco del caballo, que se caracteriza por un compromiso biomecánico y a nivel celular y molecular podemos ver que hay una pérdida de los semidesmosomas, hay lisis de la membrana basal y pérdida de unión a la célula epidermal. Por lo tanto, hay una falla en la unión dermis-epidermis en el casco. Y esto causa que la falange que estaba sostenida por la dermis y la epidermis se desprenda del casco y ocasione una rotación próximo-distal de la falange o en algunos casos el hundimiento del eje podofalángico. Y como consecuencia de todo esto, isquemia y necrosis del tejido laminar. Antes también nos enseñaban o se mencionaba que la laminitis era causada por isquemia o necrosis. Actualmente se sabe que no, que eso simplemente es la consecuencia de todo lo que está pasando en el casco. Tenemos un plexo vascular bastante importante dentro del casco que viene de la arteria digital palmar. Esta va a formar el plexo circunflejo coronario, las arterias coronarias que se encuentran en esta región del corión coronario. Tenemos las arterias lamelares, que son las que están irrigando todo el corión laminar. Tenemos el plexo circunflejo de la suela. En esta región, el arco terminal que se encuentra en la falange distal. Tenemos las arterias de los talones o el plexo de los talones y el plexo solar que está en toda la palma o planta del casco. Aquí el que nos interesa es el corión laminar, que es este, y el corión coronario, los cuales tienen cambios muy importantes en casos de laminitis. Aquí en el lado derecho vemos el corión de la ranilla y el corión plantar. Estos coriones son muy diferentes en cuanto a tejido del corión laminar, ya que estos principalmente están hechos a base de papilas. A nivel microscópico, de este lado tenemos la muralla del casco. De aquí salen las láminas epidérmicas primarias, que es todo el tejido laminar. Y está rodeado por láminas secundarias epidérmicas. Estas se interdigitan con el tejido dérmico, vienen las láminas dérmicas primarias, y se interdigitan con las láminas secundarias dérmicas. Estas láminas secundarias epidérmicas, que son las que vienen del casco, están rodeadas por esta pequeña membrana que se llama membrana basal y está unida a las láminas epidérmicas por medio de células epidermales basales. Pero en casos de laminitis, estas células epidermales se unen a esta pequeña membrana basal por medio de hemidesmosomas. En casos de laminitis, esos hemidesmosomas se pierden en gran cantidad y por lo tanto se pierde la unión de las células a la membrana basal y por lo tanto hay pérdida de unión de epidermis a la dermis. La falange distal, que está sostenida por estas láminas dérmicas y epidérmicas, al haber separación de la unión, queda suelta dentro del casco, queda flotando. Y esto es lo que con el movimiento del caballo, el peso del caballo, la atracción del tendón flexor profundo, hacen que tengamos una rotación de la falange distal o incluso un hundimiento del eje podofalángico. Y esto es lo que se conoce como laminitis.
A pesar de que tenemos un tejido conectivo muy fuerte uniendo la dermis hacia la falange, esto no es suficiente y al perderse unión dermis-epidermis, la falange se rota. Aquí estamos viendo la membrana basal unida a las células epidermales que dijimos que se encuentran en las láminas epidérmicas secundarias. Estos puntos naranjas son los semidesmosomas. Sirven como, hagan de cuenta, puntos de soldadura que están uniendo la célula a la membrana basal. Cuando se pierden estos semidesmosomas en casos de laminitis, se pierde la unión de la célula a la membrana y por lo tanto se pierde la unión epidermis a la dermis y a la falange distal. Se ha estudiado que en un caballo en promedio obtienen de 550 a 600 láminas primarias, son estas que vemos aquí. Y cada una de estas primarias cuentan con hasta 200 láminas secundarias, son estas pequeñas. Esta de la derecha es un corte histológico donde vemos una lámina primaria epidérmica con sus láminas secundarias epidérmicas unidas hacia la dermis. La cantidad de todas estas láminas secundarias y primarias hace que la interdigitación de este tejido sea tan fuerte y sea capaz de sostener el peso del caballo. En realidad no se sabe por qué el casco es tan afectado en los caballos. Se dice que este es el órgano de choque y se piensa que pueden ser diferentes factores. El corium lamelar consume grandes cantidades de glucosa y produce mucho lactato. Este medio en el que está el tejido lamelar es hipóxico. Tiene el factor inducible de hipoxia 1, alfa, en las láminas epidérmicas, que es una proteína que induce genes en la respuesta de hipoxia en tejidos y células. Por lo tanto, es un mediador central en la señalización de inflamación. Esto hace que sea un tejido muy susceptible a cualquier proceso inflamatorio que se llegue a presentar en el organismo. Estos altos niveles de este factor de hipoxia y de los mediadores inflamatorios que se están produciendo aumentan la susceptibilidad de estas lamelas a los mediadores inflamatorios más que de otros órganos. Pero en realidad estos son teorías y no está comprobado porque el casco es afectado en la mayoría de las veces formando laminitis. ¿Qué pasa con los pastos que están consumiendo nuestros caballos? Principalmente pastos y leguminosas estamos hablando. Están formados con el 75% de materia seca, tienen carbohidratos. Por eso a los caballos les gustan tanto los pastos, porque es un alimento muy rico en azúcares. Estos carbohidratos son tanto estructurales, los que forman a la planta, como la celulosa, hemicelulosa y la lignina. Y tiene carbohidratos no estructurales, que son los que ahorita nos van a interesar. Azúcares simples, que son monosacáridos y disacáridos, que estos azúcares se están produciendo durante el proceso de fotosíntesis. Es decir, cuando el sol está en las plantas durante el día, es cuando están formando los carbohidratos no estructurales. El almidón forma parte principal de estos carbohidratos de plantas y pastos. El almidón es un polímero, es decir, son varias moléculas de glucosa unidas. Y se ha visto que el consumo de almidón en el grano es una causa de laminitis. Sabemos que por un consumo excesivo de grano pueden tener laminitis. Con 2 gramos por kilo de peso es suficiente para producirles laminitis. Y en cuanto a los fructanos, son otro tipo de azúcar, son carbohidratos de reserva del pasto. Estos carbohidratos de reserva se forman cuando la planta está en fotosíntesis, pero que el clima es muy frío, está formando azúcares por la fotosíntesis, pero por ser un clima muy frío, y se habla de menos de 6 grados centígrados, no puede crecer y no puede utilizar esos azúcares que está formando para crecer. Entonces los va a reservar
en forma de fructanos. Y estos fructanos se van guardando principalmente en los tallos de las plantas. Pero el caballo es un animal que cuando está pastoreando arranca el pasto desde la base, es decir, se comen los tallos, por lo tanto está consumiendo cantidades importantes de fructanos. Los fructanos es una sola glucosa unida a varias moléculas de fructosa. Como les decía, se acumulan cuando hay radiación alta, es decir, cuando hay sol, días soleados, pero con clima frío. Como estas mañanas de diciembre, de enero, que fueron muy frías, es cuando empieza a haber fotosíntesis por el sol, se forman los azúcares simples, pero no permite que esos carbohidratos se puedan usar por la planta y los convierte en reserva como carbohidrato estructural. Se ha visto que los caballos que tienen acceso a pastos las 24 horas del día pueden alcanzar consumos suficientes de carbohidratos no estructurales como para que les cause la laminitis, pero principalmente en los animales propensos. Ahorita vamos a hablar cuáles son esos animales propensos. Y bueno, esto se ha comprobado por muchos estudios donde se induce la laminitis por medio de oligofructosa. Estas se la administran por sondeo nasogástrico, que es un fructano comercial, y se induce la laminitis. Muchos de los estudios científicos que hay en cuanto a laminitis es una forma en que lo hacen, inducirla por medio de azúcares para poder investigar más sobre esta enfermedad. El problema es que los mamíferos no tienen enzimas para digerir los fructanos. Estos no son digeridos en intestino delgado y por lo tanto pasan intactos al colon. Y en el colon va a haber una fermentación bacteriana rápida y esta fermentación va a ir causando que se forme ácido láctico, disminuyendo el pH del colon, haciendo que haya acidificación en este medio. Los factores predisponentes para el desarrollo de laminitis por ingestión de pastos son caballos que sean obesos o que tengan el fenotipo insulino resistente, como estos caballos que acumulan mucha grasa en el cuello o en los hombros o en la grupa, y caballos que presentan hiperinsulinemia. También enfermedades metabólicas, caballos que presentan síndrome metabólico equino, que finalmente es un fenotipo insulino resistente, o enfermedades como Cushing, son caballos que están propensos a estar desarrollando continuamente laminitis. Con Cushing en realidad tampoco se conoce mucho por qué se da la laminitis, y van teniendo periodos continuos de esta enfermedad, pero pues se piensa que es por la cantidad de glicocorticoides endógenos que estos caballos forman y por la hiperinsulinemia. Los fructanos, al ser fermentados rápidamente, causan cambios en el microbioma del colon. Proliferan bacterias gram positivas y se van produciendo D y L-lactato por la fermentación de las bacterias. Dijimos aumentando el ácido láctico y disminuyendo el pH hasta 4, cuando lo normal es de 6 a 7.5 más o menos. Se acidifica mucho el medio. Y se ha visto que la presencia de D-lactato en sangre nos habla de que hay fermentación bacteriana en el colon. Y bueno, la acidez del colon causa muerte y lisis de una gran cantidad de bacterias. Al haber lisis de estas bacterias, sabemos que su membrana está formada por toxinas, van liberando estas endotoxinas, liberan exotoxinas hacia el medio intestinal, pero como tenemos mayor permeabilidad en un intestino que está inflamado, tenemos absorción de esas toxinas hacia la sangre. También hay aumento de síntesis de aminas vasoactivas en el colon. Y se ha visto que esto puede pasar aproximadamente 24 horas después del consumo del grano. Y que a esas 24 horas, o sea, ayer comió grano mi caballo, el día de hoy ya tiene degeneración de células epiteliales o incluso antes de esas 24 horas. Hay inflamación de la mucosa y submucosa y por lo tanto aumenta la permeabilidad, como dijimos.
haciendo que se absorban estas toxinas, estas endotoxinas, hacia la circulación, causando los signos de cólico que conocemos en estos caballos que consumieron grandes cantidades de grano. Pueden ser taquicardia, taquipnea, fiebre. Tenemos aumento de citocinas inflamatorias, por lo que por estas citocinas inflamatorias se piensa que por ahí, al haber platicado de que el casco es un órgano de choque y que tiene el factor de hipoxia que causa también liberación de inflamación, por eso se desarrolla la laminitis. Tenemos activación de leucocitos y en estos caballos se presenta diarrea o signos de choque hipovolémico. Pero en realidad no se conoce precisamente el rol de la endotoxemia en la patogenia de la laminitis. Sabemos por muchos años, y así nos lo enseñan, que enfermedades que terminan con endotoxemia, el caballo es muy factible que desarrolle laminitis en algún momento de su enfermedad. Puede ser muy temprano o unas cuantas horas después, pero no se sabe qué desencadena exactamente la laminitis en estos pacientes, porque se ha inyectado lipopolisacáridos en caballos sanos, caballos que no tienen laminitis, y se les inyectan tal cual así las endotoxinas vía endovenosa, y estos caballos no desarrollan laminitis. Pueden desarrollar signos de cólico, fiebre, taquicardia, taquipnea o sudoración. Pareciera que tienen cólico y a veces ni siquiera es cólico, simplemente son signos asociados a las endotoxinas, pero no desarrollan laminitis. Entonces, actualmente todavía no se sabe qué exactamente desencadena la laminitis por la endotoxemia. Solo lo asociamos a estas enfermedades, pero no se conoce. Se ha visto que en estos caballos que desarrollaron laminitis por estos azúcares, tienen en general inflamación sistémica, hay quimiosinas en el tejido lamelar y estas desarrollan toda la cadena de inflamación dentro del casco, hay infiltración de leucocitos y degradación de la membrana basal. Vamos a tener en general un aumento en la señalización de la inflamación, principalmente interleucina 1, interleucina 6, quimiosinas que llaman a más moléculas inflamatorias como CXL1, CXL8 y moléculas de adhesión como ICAM1 o S-lectina. Tenemos dentro de las láminas del casco un daño por estrés oxidativo. Tenemos una gran cantidad de especies reactivas al oxígeno y especies reactivas al nitrógeno. Y disminuye la cantidad de superóxido dismutasa, la cual es una molécula antiendotóxica. Entonces tenemos oxidación dentro del tejido lamelar. Se desarrollan o aumenta la cantidad de metaloproteasas 2 y 9, las cuales son colagenasas, y estas van a causar directamente la lisis de la membrana basal y la lisis de la epidermis y la dermis, la separación de estos tejidos. Tenemos la presencia de endotelina 1, la cual va a desarrollar una activación plaquetaria que nos va a desarrollar trombosanos y por lo tanto microtrombos. Y aparte tenemos vasoconstricción también por esta endotelina, y entonces en vasoconstricción y microtrombos es donde tenemos falta de irrigación en el tejido lamelar y es lo que al final nos da isquemia y posteriormente la necrosis. En los caballos que son que tienen enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico equino, que son insulino resistentes, van a tener aumento de esta molécula. Y también aparte de mantener o de dejar que la insulina o que la glucosa entre a la célula, es una hormona vasorreguladora, causa vasodilatación, tiene diferentes funciones, no nada más tiene que ver con la glucosa. En estos pacientes insulino resistentes, la capacidad de la insulina para contrarrestar esta vasoconstricción que ya se formó se ve comprometida porque baja el óxido nítrico. Y esta insulina afecta el tono
de los vasos sanguíneos del corión del casco. Por eso estamos teniendo vasoconstricción, porque es afectado el tono por aumento de insulina en estos pacientes con síndrome metabólico equino. ¿Qué pasa entonces en estos caballos de fenotipo de síndrome metabólico equino, que ya dijimos que son obesos o no necesitan ser obesos, pero tienen acúmulo de grasa en el cuello, en los hombros, en la grupa? Hay una falla endotelial vascular. Por lo tanto, estos caballos son susceptibles de esa vasoconstricción, pero a nivel del dígito. Tenemos agregados plaquetarios que nos forman esos trombos y adherencia de neutrófilos, y todo esto está desarrollando la laminitis. Este es un cuadro donde se resume esto, donde vemos estos casos insulinoresistentes con fallas en la vascularización endotelial. Caballos con síndrome metabólico equino tienen aumento de insulina, y caballos obesos, aparte, tienen una gran liberación de adipocinas y citocinas. Esto aumenta el estado inflamatorio en el que se encuentran y hay una disfunción vascular también importante. Todo esto, aunado a factores ambientales, como es el consumo de pasturas altas en fructanos, van a causar fallas en los tejidos adiposos y en la señalización de inflamación a nivel del casco. Se altera la hemodinamia del dígito y por lo tanto hay laminitis en estos pacientes. ¿Qué debemos de hacer con estos pacientes? Lo ideal es realizar un examen bromatológico de nuestras pasturas. Si no conocemos bien qué pasto estamos dando a los caballos, realizar un examen bromatológico de los diferentes pastos o forrajes que le estamos administrando a nuestros caballos y cortarlo a diferentes horas del día para saber en qué momentos nuestros pastos están teniendo más o menos cantidad de fructanos. Los caballos, que son sobre todo los susceptibles a laminitis, hay que restringirles el acceso al pastoreo. Esto, como habíamos dicho, en días que son soleados, pero de clima frío, principalmente primavera, en invierno, cuando tenemos bastante sol, pero climas muy fríos. Lo ideal es que estos caballos pasten solo de 1 a 2 horas en el momento en que los fructanos son más bajos. Es decir, a estos caballos hay que retirarlos del pastoreo a media mañana, porque a media mañana empieza o desde temprano está la fotosíntesis y durante la tarde es cuando van acumulando grandes cantidades de fructano, porque ya pasaron todo el día en fotosíntesis. Entonces, hay que dejarlos en pastoreo o temprano, muy temprano, o ya al anochecer, donde los niveles de fructano hayan disminuido. Cuando no se pueda tener este pastoreo tan restringido, mínimo hay que ponerles bozales a estos caballos para que consuman la menor cantidad de estos pastos. Entonces, el consumo de grano en exceso pues nos va a producir la laminitis. Se dice en la mayoría de los artículos, de los libros que hablan sobre esto, que 5 a 8 kilos de grano de avena causan fermentación rápida y por lo tanto acidez fecal. Y los signos de cólico por consumo de grano. Sin embargo, pues sabemos que el almidón es muy difícil de digerir. Un caballo puede digerir de 1 a 2 gramos por cada kilo de peso. Entonces, si sabemos que la avena contiene 350 gramos aproximadamente de almidón por kilo, con 3 kilos de avena que tú le des a este caballo, ya te pasaste de esos 2 gramos por kilo que podía digerir. Por lo tanto, es un caballo que con 3 kilos de avena al día puede desarrollar laminitis. El maíz, si ven, es el doble prácticamente de almidón de lo que tiene la avena. Entonces, el maíz con 1 kilo es más que suficiente, 2 kilos ya le va a dar laminitis. Cebada contiene 450 gramos, es decir, no más de 2 kilos. El trigo pues es muchísimo más alto y el sorgo aparte es un alimento tóxico para el caballo.
¿Qué hacemos con estos caballos que consumieron grandes cantidades de grano? Sabemos que si van a tener cólico a estos caballos que recién acaban de comer grano, hay que hacerles un lavado gástrico lo más pronto posible para poder retirar la mayoría del grano que todavía está en el estómago. Se les puede administrar aceite mineral, esto para disminuir, recubrir la mucosa gástrica e intestinal y tratar de disminuir la absorción de esas endotoxinas que están pasando a torrente sanguíneo. También carbón activado puede administrárselos. Administrar fluidos endovenosos, estos lo que mucho hacen es diluir, digamos, esas toxinas que tenemos circulando ya. Los AINES, principalmente flunixin de meglumine, a dosis antiendotóxica, 0.25 miligramos por kilo. Esto va a ayudar también a disminuir la toxemia que están formando estos caballos. El plasma y la polimixina B, sobre todo al inicio de que consumieron grano, que los estamos atendiendo, puede ayudar a disminuir la endotoxemia. Sin embargo, se sabe que la polimixina B, si la das más tarde, pues no va a tener ningún efecto ya. Y entonces, ¿qué nutrición se les debe dar a estos caballos de laminitis aguda o crónica? Realmente todavía, como les decía al inicio, perdón ahí por el dedazo de recomendaciones, no hay recomendaciones basadas en evidencia para el manejo de la dieta en estos pacientes. Como les decía, todavía hay muy poca información sobre cómo manejar a estos pacientes. ¿Qué hay que hacer? Retirar todos los alimentos que hayan causado la laminitis, los pastos, la alfalfa, el grano. Y cuando estos caballos aún no presentan signos o no llegaron a desarrollar laminitis, una vez que se retiró el alimento, se debe hacer al menos por 24, 48 horas y volverlo a introducir la pastura de forma gradual durante las siguientes 48 horas. El heno que se les dé a estos caballos debe contener muy pocos carbohidratos no esteroidales, menos del 10%. Y esto es para disminuir el aumento de insulina circulante. En pacientes donde no hay enfermedades endocrinas o metabólicas como síndrome metabólico equino-Cushing, hay que hacer un regreso gradual hacia el pastoreo. Pero en caballos que sí presentan estas enfermedades deben de estar en caballeriza. Estos caballos ya no deben de estar pastoreando. Si estos caballos de nuevo no presentan laminitis, regresar a la dieta a las 48 a 72 horas posteriores, pero siempre por medio de pastura. Tratar de dejar todavía sin grano, sin alfalfa a estos pacientes hasta estar seguros que no desarrollen laminitis. En estas dietas que estamos dando simplemente pasturas, hay que proveer aminoácidos, vitaminas o minerales por medio de suplementos, porque si no, nuestros caballos no van a tener una buena nutrición. Por ejemplo, podemos administrar biotina, vitamina E. Esto va a ayudar a la formación, al crecimiento del casco que esté dañado. Ya dijimos quitar el grano, porque el almidón en la avena, por ejemplo, es muy alto, más en el maíz, entonces quitar granos. Restringir el acceso al pastoreo y si se tiene que hacer, si no hay forma de mantener a estos caballos en caballeriza, que no sea este pastoreo, como habíamos comentado, durante el clima frío, menos de 6 grados, o con días soleados. Esas mañanas que a veces vemos en los ranchos muy bonitas, llenas de sol, que se ve el pastito muy iluminado, muy verde, pero que hace mucho frío, son las peores horas para sacar a pastar a los caballos. En algunos pacientes hay gente que dice, tenemos que alimentar más, darle más consumo de alimento a mi caballo porque lo veo flaco. Y entonces los empiezan a sobrealimentar, pero estos caballos no deben subir de peso porque pueden llegar a desarrollar síndrome metabólico equino. Sabemos que en laminitis
se debe retirar alfalfa o tréboles. Son alimentos que son muy ricos en carbohidratos no esteroidales y dan mucha energía. Entonces, no son recomendables en estos casos. Hay personas que les dan ensilados porque sí tienen menos carbohidratos no esteroidales, aunque se haga un ensilado de los mismos productos de alfalfa o de tréboles, tienen menos carbohidratos. Sin embargo, como son muy palatables, los ensilados les gustan mucho, consumen más y este consumo más pues termina haciendo que finalmente también consuman más carbohidratos no esteroidales. Se recomienda en muchos países, llegan a mojar el heno de 30 a 60 minutos antes de dárselo a los caballos. Esto ayuda a disminuir los azúcares solubles del alimento. Y en general hay que buscar alimentos bajos en almidón y ricos en fibra. De estos alimentos, Royal Horse, pues todos sus alimentos son bajos en almidón, ricos en fibra, y es lo que debemos de buscar en estos pacientes. El salvado, cuando nuestros pacientes están comiendo solo forraje, está contraindicado, porque como no contienen ningún nutriente en realidad, y va a haber un desbalance de calcio-fósforo. Entonces no es un alimento que esté muy indicado en ellos. Como ya habíamos mencionado, hay que disminuirlos de peso cuando están gordos, cuando están obesos, y esto se hace restringiendo el consumo de energía, de los carbohidratos no esteroidales, siempre y que se pueda aumentar la actividad física. Esos caballos con síndrome metabólico equino que aún no han desarrollado la laminitis, hay que aumentarles la actividad física para que esto los vaya también bajando de peso. Y existen fármacos que pueden promover la pérdida de peso. Ahorita hablamos de ellos. El Cushing es un problema, es la disfunción de la pars intermedia, donde vamos a tener anormalidades del pelo como signos. Puede haber hirsutismo, hipertriquiasis, pérdida del tono muscular, pérdida de la masa muscular. La grasa subcutánea se va desplazando, se va acomodando de forma anormal. Estos pacientes pueden presentar poliuria y polidipsia y presentan infecciones recurrentes. Esto por los aumentos de glucosa que están teniendo. En síndrome metabólico equino, la condición corporal se menciona que es de 7, 8 o 9, que generalmente 7 ya es un caballo gordo, 8 y 9 se consideran obesos, que tienen acúmulo de grasa en el dorso del cuello, en hombro o en grupa. Estos caballos presentan hiperglicemia, hiperinsulinemia, y muchas veces son caballos que ya traen una historia de laminitis. En el síndrome metabólico equino, la insulina no deja que la glucosa entre a las células y por lo tanto esa glucosa se va acumulando en la sangre y tenemos hiperglicemia. Y esto es lo que se llama como resistencia a la insulina, que la insulina no está trabajando adecuadamente y está evitando que esta glucosa sea utilizada. Y también tenemos hiperinsulinemia. Del tratamiento médico realmente no voy a hablar, no es el punto de la plática, pero solo voy a mencionar que en casos de Cushing, para tratar de disminuir la recurrencia de la laminitis, porque estos son caballos que pueden presentar la laminitis en una ocasión y por un rato van a estar bien y luego otra vez regresan con signos de laminitis aguda y así pueden estar. Para disminuir esta recurrencia y aparte pues tratar de mejorar esta condición de Cushing, se usa mesilato de pergolida, el cual es un antagonista del receptor de dopamina y que hace que disminuya la ACTH. En síndrome metabólico equino se ha llegado a usar levotiroxina. Esta lo que hace es aumentar los niveles de tiroxina, por lo tanto aumentar el metabolismo de nuestros pacientes para que haya pérdida de peso. Pero se ha visto en muchos pacientes que no tiene buenos resultados, en algunos sí.
Y el otro es la metformina. La metformina se usa mucho en pacientes con diabetes tipo 2, en humanos, para disminuir los niveles de glucosa. Sin embargo, también en caballos se ha visto que tiene una baja biodisponibilidad oral, por lo tanto, sus efectos no son tan importantes como en el humano. Y bueno, existen algunas estrategias nutricionales para prevenir la laminitis. Sin embargo, sabemos que la laminitis es una enfermedad que realmente no podemos decir la voy a evitar. Cuando a un caballo le va a dar laminitis, le va a dar, y hay muchos factores a su alrededor que pueden irla provocando, que a veces esos factores se van sumando, pero es realmente muy difícil decir la voy a evitar. Pero se puede manejar, como sabemos, de diferente forma estos caballos. Aquí nada más voy a hablar en cuanto a la dieta, no todos los factores de manejo ni todos los factores farmacológicos. Una es evaluar el contenido de almidón de la dieta de estos caballos. Como había dicho, hacer estudios bromatológicos de estos alimentos o saber la cantidad de almidones que tienen. Ya dijimos, no deben consumir más del 10% de carbohidratos no estructurales. En casos de obesidad, reducir el acceso al pasto. El pasto, como decíamos, pues les encanta a los caballos porque tiene alto contenido de azúcares, pero hay que disminuir este pastoreo, ya sea en una zona concreta donde nosotros conozcamos que esos pastos son bajos en almidón, o colocarles un bozal para ir limitando el consumo de estos pastos y disminuir el tiempo. Estos caballos deben comer no más del 2% de su peso, y como ya hemos dicho, no en clima frío, no en clima soleado cuando deben pastorear. Hay alimentos que tienen equilibradores bajos en almidón, aportan los nutrientes necesarios para estos pacientes y principalmente para que el casco tenga un buen crecimiento en casos de laminitis. Los senos deben cortarse tardíamente, esto para disminuir esos hidratos de carbono no estructurales, con menos del 10%, como habíamos dicho. Y otra estrategia nutricional es mojar el heno hasta 60 minutos para eliminar esos azúcares solubles. Esto puede ayudarnos un poco en esos pacientes que estamos pensando que puedan desarrollar laminitis, o en esos caballos con síndrome metabólico equino o Cushing, para tratar de disminuir el riesgo de laminitis. Y entonces, como conclusión, sabemos que los mecanismos por los que se da la laminitis asociado al consumo de pastura en realidad no están totalmente aclarados. Muchos de estos son hipótesis, algunos están comprobados, como el administrarles fructanos comerciales para inducir experimentalmente la laminitis. Se ha visto que cuando tú administras oligofructosa en estos pacientes, siempre van a desarrollar laminitis. Casi siempre lo hacen a las 8 a 12 horas después de que tú les administraste el fructano por sonda nasogástrica. Entonces, es la forma en que está comprobado que cuando consumen grandes cantidades de carbohidratos no estructurales, desarrollan laminitis. Otra conclusión es que el pastoreo debe ser en condiciones cuando no se acumulen grandes cantidades de fructano. Ya dijimos que no sea en clima frío y días soleados. Pacientes con fenotipo insulino resistentes, con obesidad, con el síndrome metabólico equino o Cushing son pacientes altamente probable que desarrollen laminitis. Entonces, en estos pacientes es muy importante el manejo de la dieta. Y las dietas que demos a estos caballos deben reunir las necesidades corporales para el mantenimiento y reparación del tejido de este casco. Son caballos que tienen un casco deteriorado, los caballos que ya desarrollaron laminitis tienen cascos mucho más delgados, donde el casco en laminitis crónica empieza a formar ceños, entonces necesitamos fortalecer el casco y esto se hace mucho por la dieta que les estemos dando. Carbohidratos no estructurales que sean menores al 10%
la dieta de estos pacientes, pero sí altos en fibra, al menos el 15%. Y el almidón también, no más en general del 10%. El consumo de proteína debe ser entre un 10 y 12%. En realidad la proteína no nos causa laminitis, al menos hasta ahorita no está comprobado, pero debemos dar una proteína hasta un 12% de alta calidad. Esto de nuevo para que los cascos de estos caballos puedan ir creciendo en mejores condiciones. Como había dicho, también hay que suplementarlos con vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, lo cual muchos de estos alimentos ya vienen balanceados, vienen bajos en almidón, ricos en fibra y con vitaminas, minerales, que estos caballos que si solo están comiendo forrajes, los necesitan. Y pues eso sería todo. Les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda también que tengan me pueden escribir. Sí hice mi doctorado en laminitis, trabajé con células troncales. Tuvimos muy buenos resultados, lo trabajé junto con la doctora María Masri. Entonces, pues también si me quieren escribir dudas al respecto, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente plática. La verdad es que fue súper puntual, aclaró muy bien todo lo que tenemos que saber de la laminitis. Tenemos aquí llegándonos ya algunas de las preguntas y vamos a comenzar con algunas de ellas. A todos nuestros asistentes les comentamos que si no alcanzamos a responder su pregunta, por favor, se comuniquen al correo de la doctora. Bueno, comenzando con una de las preguntas, doctora, dice, ¿el carbón activado tiene algún efecto secundario o intoxicación en el equino? No, que yo conozca, no hay ninguna intoxicación, obviamente siempre que se dé a las dosis requeridas, pero no produce ningún efecto. Lo que va a hacer el carbón activado es evitar que se sigan absorbiendo esas toxinas que tenemos dentro del colon y que por una mucosa que está friable, que está inflamada, van a pasar a la circulación. Ok, perfecto. Doctora, ¿nos podría compartir, por favor, su última diapositiva para que podamos ver su correo? Por favor. Sí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, doctora. Tenemos acá, le mandan muchos saludos desde Veracruz, en la universidad. Excelente plática, muchas felicitaciones. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿la alfalfa helada y después empacada puede causar laminitis? ¿La alfalfa qué? Perdón. Helada o congelada, o que esté muy fría. Hay que ver también cuándo se hizo el corte de esa alfalfa, en qué época, en qué momento del día, porque si se recortó esa alfalfa en momentos de días soleados donde había mayor fotosíntesis, sí puede producir laminitis porque aún así va a tener cantidades altas de los carbohidratos no esteroidales. Ok, perfecto, doctora. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿la exposición al almidón proveniente de maíz o trigo es menor en alimentos en pellet que en multipartículas? Sí puede ser menor, pero tampoco son alimentos recomendables para los caballos, porque aún así sus cantidades de almidón son mucho más altas que lo que tiene una avena, un grano de avena. Entonces, no son alimentos muy recomendables, a menos que sean alimentos que nos estén indicando que sí están bajos de almidón. El problema con los pellets es que igual a los caballos les gustan mucho, entonces pueden consumir mayor cantidad y pues finalmente van a consumir también mayor cantidad de carbohidratos no esteroidales. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Acá nos mandan también otra pregunta acerca del aceite mineral. ¿Qué dosis o cantidad sería la recomendada? Casi siempre en promedio se recomienda 1 galón, 3-4 litros de aceite mineral por caballo. Ok,
Perfecto. Gracias. Nos comentan, en las yeguas en gestación avanzada, ¿hay alguna recomendación en cuanto a prevención o manejo de la laminitis? Ahí sí, yo creo que estas yeguas hay que tenerlas muy vigiladas. Si es una yegua sana, pues quizá no vaya a desarrollar laminitis, pero si de repente en ese último tercio de la gestación consume mayor cantidad de grano o de pastos, pues sí está en un alto riesgo de desarrollar laminitis. Entonces, son yeguas que deben de estar muy, muy vigiladas para el momento del parto, evitar estos problemas. Aparte, pues en la parte reproductiva, pues estar vigilando que no vayan a desarrollar, que no vayan a tener retención placentaria, porque esto nos puede causar endotreusemia y ahí sí ponerlas en alto riesgo de laminitis. Entonces, simplemente hay que irlas vigilando. En general, si son yeguas sanas, no creo que estén muy propensas, pero si es una yegua obesa con tendencia a un fenotipo insulino resistente, pues esas yeguas sí están en riesgo alto de que puedan desarrollar la laminitis. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Acá otra pregunta. Nos dicen, ¿las variaciones constantes en la presión arterial, aumento o decremento, podrían igual influir en la incidencia de la laminitis? Bueno, aquí habría que preguntar por qué van a tener aumento en la presión arterial, porque no entiendo bien a qué se refiere. Durante la anestesia, por ejemplo, casi nunca tenemos aumento de presión arterial en los pacientes, más bien hay problemas de hipotensión. Pero en casos de no anestesia general, no sé realmente a qué se esté refiriendo por aumento de presión arterial, en qué condiciones. Porque hay que ver en qué o de qué condición me está hablando para decir que hay aumento de presión que pueda producir laminitis. Ok, sí, a nuestro asistente, si pudiera mandarnos esta duda para poderle resolver, por favor, muchas gracias. Acá también nos preguntan para, disculpen, es que están llegando muchas y se me van. Ok, recomienda utilizar la alfalfa como forraje de la alimentación después de estar expuesta a muy bajas temperaturas, incluso bajo cero. No, tampoco porque pueden subir, es lo mismo, o sea, si esa alfalfa estuvo en días soleados o días de mucha luz, pero de clima frío, pues suben estos frutanos porque son azúcares que está sintetizando la planta por la fotosíntesis, pero no la está utilizando por el frío. Entonces es cuando lo guarda como un carbohidrato de reserva que finalmente es el fructano. Entonces tampoco es muy recomendable. Ok, perfecto. Bueno, tenemos para cerrar la última pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Aquí nos mencionan, ¿cuál es la propuesta de Royal Horse como alimento para equinos con laminitis? Como la doctora bien mencionó, los productos de Royal Horse tienen un nivel controlado de de sacáridos, pero tenemos a nuestro especialista, Alfredo, si gustas ayudarnos con esta pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, claro, con todo gusto. Principalmente nuestro producto Royal Horse H380. H380 es el producto que podemos recomendar para este tipo de caballos. Primero porque es un alimento totalmente extruido, que tiene alta digestibilidad. Entonces, esto nos permite ofrecer una pequeña cantidad de alimento para cubrir las necesidades de nuestro caballo. Es un alimento que viene bajo en almidones, bajo en carbohidratos, viene alto en grasa, tiene un buen nivel de fibra y esto pues nos ayuda a controlar estos factores de riesgo asociados a una alta concentración o a una alta presencia de carbohidratos en la dieta del caballo.
Entonces, de hecho lo hemos utilizado en algunos caballos que han tenido este problema y con dosis realmente bajas de alrededor de 1 a 2 kilos al día podemos mantenerlos en una condición corporal favorable, porque también es importante recordar que no debemos tener a los caballos con una condición corporal alta, que no debemos tenerlos gordos o con sobrepeso, sino ligeramente delgados. Y podemos, por el perfil nutricional de este alimento que es formulado para caballos de alto desempeño, podemos cubrir su nivel de vitaminas y minerales para que el caballo pueda tener una adecuada recuperación. Muchas gracias, Alfred. Gracias. Bueno, pues a todos nuestros asistentes les recordamos que con el correo con el que se registraron a este seminario web, les va a llegar un link para que puedan descargar su constancia de asistencia. Asimismo, vamos a tener esta repetición en nuestras redes sociales, en el Facebook de Royal Horse México, también como en Malta Clayton. Y bueno, pues muchas gracias, doctora. Excelente ponencia, como siempre. Es un gusto estar con usted y esperemos seguir haciendo mucho más contenido. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a Royal Horse por la invitación y de nuevo un gustazo trabajar con ustedes. Con mucho gusto. Igualmente, doctora. Buenas noches a todos. Hasta luego.